La invención de los transistores revolucionó la civilización humana como ninguna otra tecnología. En el corazón de un teléfono inteligente se encuentra un procesador. Y este procesador contiene alrededor de 2.000 millones de transistores. ¿Qué hacen estos dispositivos increíblemente pequeños? ¿Cómo funcionan? Los transistores pueden actuar como un interruptor sin partes móviles. Pueden amplificar una señal débil. De hecho, la amplificación es la función básica de un transistor. Un conmutador es uno de los componentes básicos en los circuitos lógicos y sistemas digitales. Así como en este conmutador mecánico, el resultado es bien apagado o bien encendido. En los circuitos digitales, los conmutadores son en su mayoría electrónicos y no mecánicos. En electrónica digital, el transistor es más frecuentemente utilizado como conmutador. Es o bien conectado o bien desconectado por la cantidad de corriente que fluye en su circuito de entrada. Entonces, el corte y la saturación son los dos extremos de operación que nos importan. Cuando se lo utiliza como un conmutador, la entrada es la unión base-emisor del transistor y la salida es el colector emisor. Para que fluya corriente de colector en el circuito de salida, debe circular corriente de base en el circuito de entrada. La unión de base-emisor del transistor debe estar en polarización directa para permitirle circular a la corriente de base. En dispositivos de silicio, la unión base-emisor está polarizada en forma directa cuando se le aplican 0.7 voltios. La circulación de corriente de base provoca la circulación de una corriente de colector proporcionalmente mayor. Ahora se dice que el transistor está en la condición encendido o on. Cuando circula una gran cantidad de corriente de base, se dice que el transistor está saturado. Esta gran cantidad de corriente de base provoca una gran cantidad de corriente de colector y la salida al transistor es ahora virtualmente un cortocircuito a tierra. La corriente de base deja de circular cuando la unión de base-emisor no está polarizada directamente. En otras palabras, cuando el voltaje base-emisor es menos de 0.7 voltios, usualmente considerado 0 voltios. Ya que el circuito de salida está controlado por la corriente de base, cuando no hay corriente de base circulando, no hay corriente de colector circulando. Y así se ha obtenido la condición apagado o off. Se dice que el transistor está en corte. Sin polarización directa de la unión base-emisor, no hay circulación de corriente de base, y por lo tanto no hay circulación de corriente de colector. La condición de corte del transistor es análoga al conmutador mecánico en el estado abierto. Pero cuando este conmutador electrónico está abierto, debe exhibir las siguientes características de corte. El voltaje de base a emisor es menor a 0.7 voltios, en efecto 0 voltios. Esta condición se crea haciendo al voltaje de base igual al voltaje del emisor. Como resultado, la corriente de base deja de circular. Y cuando la corriente de base deja de circular, la corriente de colector deja de circular. Sin corriente de colector en la salida, el dispositivo está cortado, y la salida es ahora un circuito abierto. También nótese el voltaje entre colector y emisor en ambos estados de saturación y corte. En el corte, la salida del transistor es un circuito abierto con alta resistencia, lo que usualmente resulta en una gran cantidad de caída de voltaje a través del circuito de salida, el colector emisor del transistor. Esta caída de tensión generalmente se aproxima al voltaje de fuente, VCC, en magnitud. En saturación, por otro lado, el colector emisor es un cortocircuito virtual, permitiendo solo una pequeña caída de tensión sobre la salida usualmente cerca de 0.2 voltios. Como hemos dicho, la corriente de base afectará la circulación de corriente del colector,
y esta relación se expresa por esta fórmula. Corriente de colector es igual a ganancia de corriente representada por beta, por la corriente de base. Cuando la corriente de base aumenta, la corriente del colector aumenta. Y cuando la corriente de base disminuye, la corriente del colector también disminuye. La corriente del colector es directamente proporcional a la corriente de base por el factor beta. Simplemente la entrada controla directamente la salida. La cantidad de corriente de colector está determinada por beta y la señal de entrada, que es la corriente de base. Esta relación es crítica. Debido a esta relación, se puede aplicar una pequeña corriente desde el circuito integrado lógico para conectar o desconectar una carga de alta corriente. El transistor de conmutación es la interfase entre estos dos subsistemas. Por supuesto, el transistor de conmutación nunca se utiliza en aislamiento. Entonces, usted debe conocer qué incluye un circuito típico de conmutación. Mire cómo está conectado este transistor NPN. Generalmente la base o entrada de este transistor NPN será manejada desde una señal de voltaje cero o positiva, desde un circuito integrado lógico. En este caso, se utilizarán una señal de 0 voltios y de más 5 voltios. El emisor está usualmente a tierra, a 0 voltios. Cuando se le aplica 0 voltios a la base, el voltaje de base es igual al voltaje de emisor y el dispositivo está al corte. Pero cuando se le aplica más 5 voltios a la base, aparece un problema. La unión base-emisor requiere solo 0.7 voltios para polarizarse en forma directa. Con 5 voltios aplicados a la base, tenemos que considerar los 4.3 voltios que nos sobran de los 0.7 voltios requeridos. Haciendo caer el voltaje excedido a través de un resistor de base denominado R sub B, podemos ahora manejar todo el voltaje de entrada. Como hemos dicho, cuando la base de un transistor NPN es más 0.7 voltios, circula corriente de base. De hecho, circula una gran cantidad de corriente de base, por lo menos suficiente para saturar al dispositivo. Si no hay límite para la corriente de base, podemos destruir la unión base-emisor del transistor o la salida del circuito integrado lógico que la maneja. Entonces, el resistor de base debe tener también eso en cuenta. Él limita la cantidad de la corriente de base a solo la cantidad de corriente necesaria para saturar en forma segura el transistor y proteger la salida del circuito integrado lógico que lo maneja. Entonces podemos ver la importancia del resistor de base. Hace caer la tensión de entrada sobrante no utilizada para la polarización directa de la unión base-emisor y limita la corriente base a un valor seguro. Pero el terminal de base no es el único lugar donde es necesario limitar el voltaje y corriente. También puede incluirse un resistor de colector denominado R sub C en un circuito de comunicación de transistor. La carga puede ser cualquier dispositivo de alta corriente que necesitamos conectar o desconectar. Un diodo emisor de luz o LED, un motor paso a paso o relés como los que vemos aquí. Como hemos dicho, cuando el transistor está saturado, circula una gran cantidad de corriente del colector. Sin resistor de colector, esta circulación de corriente puede ser tan grande como para dañar al colector emisor del transistor o quemar la carga. El resistor de colector establece un valor seguro de la corriente del colector, bien debajo del máximo que posiblemente pueda circular. De este modo se evita el daño del transistor y de la carga, mientras la carga tiene corriente suficiente para funcionar.